Queridos amigos de Monticello, qué alegría estar nuevamente con ustedes en este espacio del Café Filosófico. Bienvenidos todos los que se unen en este día a este espacio tan agradable, tan especial que tenemos nosotros desde Monticello, en este lugar que es oasis espiritual. Sí, eso es muy importante mencionarlo. Para el tema de esta noche, es un oasis espiritual, un lugar donde las personas pueden venir a beber de la espiritualidad carmelitana y sobre todo a vivir esa experiencia hacia lo profundo, hacia el interior. Y esto se los digo porque va muy en la línea del tema que nosotros tenemos para este día, que nos va a invitar a profundizar en la espiritualidad. ¿Y quién mejor para hablar de ese tema que nuestra maestra Tita Llano? Tita, bienvenida. Buenas noches, Jorge Iván, qué bueno volver a estar aquí. Gracias. No, es que me quedé pensando porque ahora voy a tener que decir varias cosas de espiritualidad carmelitana. Sí. Pero claro, y es un oasis espiritual y la espiritualidad siempre es un oasis. Y hay una frase de un gran místico alemán, ahora no recuerdo de quién es, que dice en un libro que además trata de eso, ahora recuerdo el nombre, entonces él dice, la religión nos separa, la espiritualidad nos une. Entonces por eso me quedé pensando, cuando me saludaste, yo estaba pensando en el oasis, en que la espiritualidad realmente une y la religión mal manejada separa a los seres humanos. Ha separado en muchas ocasiones. Sí. Total, eso es fundamental lo que estás diciendo, sí. Qué importante es hablar de espiritualidad. Por eso, bienvenidos a nuestro tema del día, que es la espiritualidad, un tema obviamente que pues, desde la teología pues es muy claro, pero vamos a tener esa mirada filosófica en este día que nos ayude mucho a comprender la gran diferencia que hay, y aquí pues desde ya vamos entrando en materia entre religión y espiritualidad. ¿Y por qué la espiritualidad lo abarca todo? ¿Por qué podemos hablar de espiritualidad? Incluso personas que dicen, yo no soy creyente, vamos a ver cómo es que eso se puede entender. Pero qué bueno que de entrada generemos esa expectativa con este tema, que en lo personal me encantó cuando tú me lo propusiste, dije inmediatamente, claro que sí. Incluso lo habíamos hablado, si no estoy mal, en el Café del Silencio, ¿sí? La soledad y el silencio, que son dos elementos también muy importantes. Cuando hablamos de espiritualidad, ya tú nos vamos a contar sí, pues, cómo se puede entender o relacionar la espiritualidad con el silencio y la soledad. Entonces, definitivamente muchas expectativas para esta noche, al menos yo las tengo. Espero que ustedes también tengan una gran expectativa, una horita que van a estar con nosotros compartiendo en este café. Prográmense a vivir un momento muy especial. Y este momento se hace aún más agradable si tenemos una buena bebida para acompañarla, ¿cierto? Ay, sí. Saludita, sí. Que estamos tomando. La noche es rico, pues, y después de una cena es rica, que siempre la cena es rica contigo. Un frangélico, que la botellita, no queremos hacer propagandas, pero la botellita pues tiene este cordoncito. Algunos dicen que por qué, que el que lo inventó, que en 1600 era un dominico, que no, que era un franciscano, que era un dominico, porque le ponen... ¿Cómo se llama esto? El cíngulo de franciscano. Uno dice que no, que era de Piamonte, otro que era de Toscana. Bueno, es un licor, pues café, pues que se utiliza para después de cenas, así como el licor de hierbitas, como el chupito, como el amaretto, como todos estos, y es de almendras y nos cae muy bien a esta hora. Uy, ahí mismo sentiste bueno, las no vamos a almendras. hacer publicidad, pero sí vamos a mostrar. ¡Ay, no! Para que se vea el cordoncito. Iván, eso porque te lo regaló, fue un regalo que te dieron. Bueno, por quien te lo regaló, no hacemos propaganda. Así es, por la persona que nos lo regaló, con quien estamos muy agradecidos. Uy, se siente esa almendra. La almendra, exacto, eso iba a decir. Y el olor. Huele a almendra delicioso. Tú le dijiste a las personas que si no podían conseguir no, entonces que cualquier así, traguito corto, pues sí. Un traguito corto. Y que si no agua, que no le gusta a Jorge Iván, sino a mí. ¿Listo? Exacto, entonces delicioso. ¿Ustedes qué se están tomando esta noche para este café tan interesante que vamos a tener en este día? Y bueno, muy contento también con la música. Cuéntanos qué. Ay, la música. Como nos quedamos con Händel la semana pasada con la de Poder y Autoridad, entonces, ¿qué dije? Es que no hemos escuchado a Händel. Vamos a ver dónde metemos a la banda, porque al Mesías nunca la vamos a poder escuchar por el asunto de las voces. Entonces, música acuática que él la compone para Jorge I, y la anécdota que se cuenta es que la tocó una barcaza de 50 músicos cuando ellos estaban en el Támesis,
una barcaza de 50 músicos y bueno, parece que, y bueno, y él iba pues con sus amigotes en otra barcaza y como le gustó pues la pieza, que en realidad son 3, 4 suites, le gustó la pieza que la hizo repetir 3 veces, o sea, pues que todo el mundo llegaba al río y eso fue un espectáculo y él se bajó en otro lugar y regresó al puerto y otra vez vuelvan a tocar. Pero parece que era porque su hijito, él estaba muy viejito y su hijito pues que era el que iba a heredar el trono y veía que su padre se envejecía y nada, que le heredaba ese trono, se portaba muy mal y todo. Entonces yo digo, bueno, encaja muy bien con la semana pasada cuando veíamos el problema del poder-autoridad, o sea, el padre que tenía el poder, Jorge Segundo. primero, sí, no veía que su hijo pues ahí mal portado y él tampoco se moría y luego sí iba a tener autoridad para gobernar, pero él tenía el poder, otro de esos problemas, más o menos ese era el chisme. Lo importante es que son 3 suites, 3, 4 ahora y que se estrenó en el Tamis. Eso sí me parece muy lindo porque además me recuerda a los mexicanos en Xochimilco, una barcaza, entonces 50 músicos estrenando ahí, pues eso Händel se debió haber sentido pues muy honrado. Interesantísimo eso. Y bueno, música acuática me parece que va bien con la espiritualidad, porque la espiritualidad nos conecta con el cosmos, con la naturaleza, y bueno, el agua que es vida, el agua que es fuente, la espiritualidad es fuente y fuerza, la existencia, ahorita hablaremos sobre eso, entonces me parece bonito representar ese movimiento del agua que fluye, que se ensancha, que cae, que da vida, que riega, pues no en vano el bautizo en tantas religiones es con agua, el agua es un símbolo utilizado en muchos rituales, los rituales de agua, ¿no? Entonces, perfecto. Sí, de hecho quiero aprovechar porque si no se me olvida más adelante, yo lo utilizo mucho en mis momentos de silencio, o sea, cuando estoy en silencio, la mayoría de veces es sin nada de música de fondo, como de ambientación, pero a veces uno sí necesita la ambientación, ¿cierto? Y más porque no siempre tengo la misma disposición para el silencio. Digo esto al principio porque si no después se me olvida, permíteme hacer esta cuñita. Cuando nosotros, bueno, desde la espiritualidad nos adentramos, es importante ambientar, ¿cierto? O sea, hacer una conexión entre los sentidos externos con lo que llamaremos sentidos internos o interiores. Y una forma como yo puedo hacerlo es ambientando con el fin de poder recogerme. Entonces, ayuda mucho la música ambiente, así como algunos olores para quien les guste, y obviamente cerrar los ojos, etc. Pero entonces, dentro de la música ambiente, que como les digo, a veces uno no la necesita, yo creo que quien se ejercita en el silencio llega a un momento en el que ni siquiera la música la necesita, pero también no siempre tenemos la misma disposición. Entonces ahí es donde ayuda a ambientar con una buena música, y todo esto para decir que el agua que corre, que fluye, me parece que es de la mejor música para ambientar esos momentos de silencio y de interiorización. Entonces, generalmente los sonidos con la naturaleza, lo que tiene que ver con sonidos con la naturaleza, porque encontramos mucha música instrumental o mucha música de meditación o de ambientación, más desde guitarras, desde pianos, que también son bonitas, son buenas, pero yo creo que lo que estás diciendo es muy valioso. ¿Será qué dirá ahí la psicología? La musicoterapia tiene pues que tener una palabra al respecto. Debe ser aquello del agua por nuestra vida intrauterina. O sea, estuvimos en agua, en ese líquido amniótico, tiene que ser algo que nos tranquiliza, porque realmente si piensas en los elementos de la naturaleza, que todos se emplean en fuego, aire, si el rúa, el espíritu, ¿cierto? El fuego, pues como cambio, que ya tuvimos nuestro café del cambio y de venir, ¿verdad? Exacto. Sí, tuvimos ese café, entonces hablamos del fuego, porque el fuego es un símbolo del cambio en Heráclito. Entonces el agua de manera excelsa, el agua debe ser, y puede ser la musicoterapia, seguramente la utiliza, debe ser por esa conexión que tenemos con nuestra vida intrauterina. Total, incluso una cuña para que vengan a nuestra casa Monticello, las personas que... Estás que haciendo no muchas propagandas hoy. No, pero hay que hacerle propaganda a nuestra casa de espiritualidad Monticello, porque realmente es un espacio muy agradable para vivir la espiritualidad. Hay una cascadita, ¿sí? Y muchas personas se sienten cautivadas por el sonido de esa cascada, que a veces parece que está lloviendo y no, es la fuerza del agua. Y yo en lo personal he tenido la oportunidad de estar allí y realmente se siente como dormir esa ahí, una carpita ahí al lado debe ser. Exacto, es muy, muy agradable. Una carpita es como de eremitas y eso tiene que ver con la oración y todo lo que con tú las haces, cuevas, la meditación. exacto, como una cuevita
ahí. Sí, No más cuñas, No más cuñas. entremos en acción. Bueno, vamos a hacer una última cuña, que cómo llegué yo a este tema, que eso es importante, porque me parece importante decirlo porque, bueno, si bien la filosofía tiene muy clara esa distinción, pues igual, esa distinción, incluso hay la distinción espiritualidad mística, ustedes es que aquí no pueden decir como la mística carmelita, pero en rigor sería una mística carmelita, porque los suyos son místicos, sino que la palabra está tan gastada, ¿cierto? Entonces decimos una palabra más general, pero la espiritualidad de Juan y Teresa pues llegó a los niveles de mística. Total. Entonces yo iba a hacer un doctorado, si bien es un tema de la filosofía y creo que tenemos que anotar también el café sobre ateísmo y ese día podemos trabajar religión y ateísmo, no necesariamente el próximo viernes, pero sí pues en estos días que lo vinculemos porque las personas tienen preocupación por eso y tenemos, pues la filosofía de la religión es una área en la que hemos trabajado y Mircea Eliade, que tú y yo lo estudiamos, pues es un gran representante y nos da mucha luz. Rodolfo, recuerdo otros autores. Y ateos como Feuerbach también nos dan luz. Ajá. Entonces, bueno, diferenciar eso, religión, ateísmo y con de espiritualidad, de preámbulo. Entonces yo quería hacer un doctorado en teología, tú estabas chiquito, un doctorado en teología, aquí en una universidad pontificia, no digamos el nombre. Bueno, las cosas no se dieron por ciertas cosas, volvieron a no darse por ciertas cosas, volvieron a no darse, y en esa nuestro amigo como Miguel Ángel aparece estudiando en Ávila, y yo, ¿pero qué hace este hombre estudiando en Ávila? ¿Que por qué? ¿Que yo me voy? Y al siguiente año fue que estudié en Ávila, y pues las cosas que se dan porque se tienen que dar, yo dije, yo estaba confundida, yo en realidad yo no quería estudiar teología, pues yo decía teología, pues el estudio de Dios, de lo divino, no. Yo dije, yo lo que quería era estudiar esto, espiritualidad. Entonces, bueno, ahí me vino pues mucha claridad acerca de la espiritualidad, la mística y la religión, y entendí también muchas cosas pues de ustedes o de nosotros los carmelitas. De nosotros, sí, los carmelitas. Nosotros los carmelitas. Entonces, sí. No hemos dicho públicamente tu nombre religioso, ¿sí? Tita sí. Paula. Del Espíritu Santo. Santo. Sí. Eres muy carmelita. Sí. Entonces, claro, allí pudiste hacer una distinción muy clara de la espiritualidad. Sí, entonces por eso me gusta hacerla, me gusta, yo te decía la semana pasada, pero ¿por qué no hemos hecho ese café? Es importante porque además en esta casa de espiritualidad y que nos permiten tener este café que siempre hemos cuidado que sea muy laico, pues muy al margen de la religión, que podamos incluir, que podamos tener contertulios que no importa cuál es su credo, si no hay el credo, entonces eso es muy incluyente, muy abarcativo, pues muy Jesús, aquí entre nos, ¿verdad? Aquí entre nos, sí. Aquí entre nos, muy Jesús, pero entonces hay que aclarar y yo me doy cuenta que muchas veces con estas claridades hay muchas personas que se dan la oportunidad de vivir realmente la espiritualidad y ya luego verán si se meten a una religión, ¿cierto? Si alguna las convence, se meten, pues esa palabra me sonó fea, pero bueno, se adhieren a una religión, ¿listo? Sigue, sí. Exacto. Entonces la espiritualidad, lo primero que hay que aclarar, no me has pedido todavía diccionario. Ya iba para allá. Hay 3 circulitos, por así decirlo. El circulito más concéntrico, más de adentrito, es el ser, en el ser. La espiritualidad es algo inherente al ser humano, es inherente porque es la conciencia de trascendencia, y la trascendencia está la conciencia de dignidad. Nosotros ya tuvimos el café de dignidad, o sea que podrían nuestros contertulios ir a él para yo no tenerme que pues ampliar en este tema. Entonces hay la conciencia de que yo soy más que este cuerpo, que yo soy más que esto finito, independiente incluso de que crea en algo más allá de la muerte, o sea, la trascendencia incluso en este presente, la trascendencia que le da mucha calidad a nuestra vida en sociedad, saber que estos actos, así sean en el presente, repercuten. Y yo no estoy hablando todavía de mi muerte, pero esto tiene más allá. Hay personas que dicen, yo no creo sino en lo que me como, no creo ni en lo que me como, ¿cierto? Y es una vida, digamos, desdichada, sin dicha. Cuando hablemos de la virtud, seguramente que va a salir la fe, esa es una de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Que esperanza ya tuvimos café, caridad lo hemos tocado en varios temas, la compasión, el amor, ¿cierto? Pero faltaría, ahorita damos una puntadita sobre la fe, que es vivir sin fe. Entonces, la espiritualidad es inherente porque es ese sentido de que yo trasciendo, de que yo soy más allá que esta palabra, soy más allá que este acto. Entonces da un sentido de hacerse cargo, un sentido de responsabilidad, un sentido de otredad, un sentido de conexión,
de conexión con lo otro, con los otros, conmigo mismo, ¿sí? La espiritualidad no se puede negar y hay muchos, los estados laicos, pues una cosa es que el estado sea laico, quiere decir que no tiene religión del estado, que no prima una, que no hay una confesionalidad, que se permiten todas, pero no quiere decir que no sea espiritual. Entonces a veces se cometen ahí muchos errores porque se trata de, yo conozco empresas en que prohíben que las personas en su escritorio tengan ciertos objetos de ciertas religiones. Esta mano de Fátima, que ahorita hablaremos de ella, una virgen, un Cristo, la del judaísmo, se me fue en este momento que hablamos de ella en el café. Estrella. La menorá, pues, cierto, todos estos símbolos que prohíben, y esas personas sencillamente están expresando su espiritualidad en una religión. Ahora, yo puedo ser espiritual sin tener una religión, y lo más triste es que puedo vivir una religión sin ser espiritual. Eso sí es grave. O sea, que yo tenga una espiritualidad y no viva la religión no es tan grave, porque la espiritualidad ya me lleva a un hacer. De hecho, Ortega y Gasset dice pues que la espiritualidad es el modo más resaltado, pues más constituyente en la vida del ser humano, de tener conciencia y expresar la trascendencia, expresar el sentido de vida. El sentido es lo que dice Ortega y Gasset, en un trípode que es los seres humanos. O sea, cuando hablamos de espiritualidad estamos haciendo alusión a que hay sentido, conciencia y trascendencia. Entonces, ahorita cuando hablemos de las necesidades espirituales vamos a entender por eso. Un ser es espiritual porque busca sentido, trasciende, se da cuenta de eso con su dignidad. Su dignidad es que hay algo más grande que él, que lo ocupa, que él o ella. Cuando yo digo él, estoy hablando del ser humano, él o ella, que lo ocupa, ¿sí? Y eso más grande, que lo atraviesa, que lo rompe, que lo lanza al encuentro del otro, ese es el Ángelos, el Evangelio, pues es la divinidad de esta o aquella religión. Mientras que luego hay una esfera, el circulito se crece y hay una en el hacer, que sería la religión, pero hoy no hablemos mucho de religión para dejar ese café, pero en la religión hay un hacer, ya hay unas prácticas, ya hay una ceremonia, hay una comunidad, ¿sí? Hay un rito, hay un rito que tiene ceremonias, hemos dicho que la ceremonia es parte del rito, entonces está en el hacer, hay distintas religiones. Y luego el círculo más concéntrico, la más de afuera, más externo, es la confesionalidad, porque sería el pensar, ya sería toda esa ideología propia, esos dogmas propios de esa religión, que inclusive llegan a tener variantes por épocas o por ¿cómo se dice? O por la diferencia que los cristianos tenemos con los adventistas, pentecostales, evangélicos, creyendo pues en un mismo Dios, ¿cierto? Ser la más interna. Sí. Hacer la que sigue, sí, y pensar. Y pensar, cuando ya se piensa ese hacer. Mira que nosotros hablamos inclusive de religiosidad popular. Bueno, no sé por qué no dicen religión popular. Religiosidad, ya como como un carácter medio religioso, pero que no es propiamente religioso. Habría que revisarlo a la luz de los 4 elementos de Mircea Eliade a ver si se da o no. Pero esa religiosidad popular es ese hacer popular con ese Dios en el que se cree. Pero ya en la confesionalidad hay una serie de dogmas que sí se siguen y hay una adhesión a unos principios, ¿cierto? Muy puntuales, ya hay un conocimiento mayor de eso. Entonces, sí. En el ser está la espiritualidad, sí, es en el ser. En el hacer la religión, sí. Y en el pensar las creencias. Sí, entonces mira que el hacer puede variar de una cultura a otra, de un momento histórico a otro. Lo que se piensa acerca de ese hacer también puede variar. Pues en el catolicismo existen los documentos de la iglesia, el magisterio de la iglesia, y son diferentes lo que se escribía en 1200 la misma iglesia católica que en 2000, ¿cierto? Eso es la confesionalidad. Entonces lo que es innegable, lo que es inherente al ser humano es que es un ser espiritual, porque es un ser que trasciende. Y tal vez se entiende mejor si hablamos de las necesidades espirituales, que no son necesidades psicológicas, no son simplemente necesidades psicológicas, son necesidades espirituales que llevan a la trascendencia, ¿sí? Y esa espiritualidad no adviene, no es un añadido, esa espiritualidad se vive en todos los ámbitos de la vida del ser humano, de su vida privada, de su vida en colectivo, de su vida social.
productiva laboral, productiva expresiva creativa, en todos los ámbitos se vive esa espiritualidad. Como no tenemos espiritualidad, sino que tenemos religión, entonces por eso esas empresas o esos estados dejan la religión afuera. Por favor, deje su virgencita afuera, su crucifijo afuera, su menorá afuera, su Corán afuera, y aquí viene y usted no ejerce eso. Pero es que las personas son desde su religión también, desde su religión, mucho más son desde su espiritualidad. Y me gusta que tengamos este café porque yo denuncio que si nos ocupáramos, y aquí hay una invitación a ti, pues como sacerdote, pues y a todos tus hermanos, y es que si nos ocupáramos en orden, Jorge Iván, puede ser muy revolucionario lo que voy a decir, de formar primero en la espiritualidad al niño pequeño, más que en imponerle una religión. O sea, si formáramos el terrenito, el surco, en la espiritualidad, pues ahí crecería una religión, si es que los papás quieren mostrar esa religión. Entonces, y yo sé que la única religión que está llamada pues al proselitismo es el cristianismo. Las otras religiones no dicen, a nosotros se nos dijo, id y predicad el evangelio. Nosotros no, mamá no dijo, vayan y prediquen el Corán. ¿Cierto? Entonces, y en el Antiguo Testamento ningún David, nadie dijo, vayan y prediquen esta Torá. Entonces nosotros pues es por ese lado que hay que transmitir la fe, pero tal vez nos equivocamos porque a veces llega esa religión en un terreno baldío, en un terreno vacío. Entonces sería mejor hacerlo en orden. Y también las personas que se acercan a la religión, porque a veces es una religión tan superficial, se queda más como en unos formalismos y en unos haceres vacíos, porque no tienen la espiritualidad. Esa es la fortaleza de la espiritualidad del Carmelo, o sea, que le da todo el fondo por la experiencia de Teresa y por la experiencia de Juan de la Cruz, le da todo el fondo a ese hacer que no revolucionó Teresa. O sea, Teresa, pues, ¿en qué revolucionó propiamente la religión cristiana, el catolicismo? No, lo vive. Lo vive, y con esa vivencia se abrió a decir que ella lo sentía desde su espiritualidad. Es que ella, inclusive, si vemos la mujer que era en esa época, ella no podía estar ni siquiera en la tercera esfera en pensar eso. Ella todo le llegaba a través de las misas y a través de lo que le hablaban sus confesores. O sea, era una vivencia, era de su ser, ¿cierto? Entonces despierta a esa espiritualidad, pues que ya se va a un extremo muy profundo. Extremo no es la palabra ahí, a una vivencia muy profunda, al más profundo centro, que es la mística. Ya estamos hablando de otro aspecto. Esa palabra mística, que pesa, tan gastada, es una persona mística. Una persona mística, una persona que como misteriosa. Vamos a hablar ahorita de la mística, Tita, porque me interesa mucho que desarrollemos esa invitación que nos estás haciendo. Se debe formar primero una espiritualidad antes que una religión. Claro, yo me pongo a pensar en los contertulios y muchos dirán, bueno, ¿cómo así? O sea, explíqueme la diferencia. Y más porque cuando uno intenta formar en espiritualidad, generalmente tiende a asociarla con ciertas normas, prácticas, ritos de una religión, ¿cierto? Entonces, incluso lo tenemos nosotros constantemente en las formaciones catequéticas, etcétera, cuando se dice, bueno, vamos a hacer una formación, y generalmente empezamos por las normas que se tienen establecidas. ¿Cómo es este tema de formar en espiritualidad? ¿A qué te refieres, pues, y cómo se puede hacer? Bueno, de hecho tuve oportunidad aquí en esta misma casa hace como unos 5 o 6 años con Jorge Mario de trabajar con unos padres ese tema muy bonito. Hay que trabajar la parte de la atención, del cuestionamiento y del asombro, básicamente, que son actitudes filosóficas que hayamos visto cuando tuvimos 2 cafés sobre qué es la filosofía, algo así. Exacto. ¿No? Entonces, una persona sin atención, que es un tema que tenemos que trabajar, la atención, difícilmente será espiritual, porque con la espiritualidad yo quedo conectado en la relación cosmoteántrica de la que nos habla Raymond Panikar. Cosmos, Dios, el hombre, yo. Cosmos, Dios. Teos, Dios y Cosmos, Ándrica. Cosmos, el universo. Cosmos, universo. Teos, Dios y Ándrica, ser humano. El ser humano, esa relación cosmoteántrica de Raymond Panikar. Entonces,
que Raymond Panikkar, pueden encontrar lo que quieran en las redes, hay mucho. Entonces, una persona espiritual se conecta con eso. Porque yo creo que antes de decirte cómo formar en esa espiritualidad, porque es como formar al niño, pero también como formarnos nosotros. Es malo que en este momento estemos profesando una religión, ¿no? Pues es muy malo que usted profese esa religión sin ser espiritual. Pues que usted profese la religión siendo un adulto, simplemente desde el hacer, desde las ceremonias vacías, cuando eso de alguna manera tiene que responder a esas necesidades espirituales que yo ya voy a decir, y tiene que conectarlo a usted con el teos, el hombre. Me cambió el timbre de la voz. Totalmente. Muy interesante. Está haciendo una fuerza aquí. Muy interesante esta voz que me salió otra tita. Las necesidades espirituales son las siguientes. Tenemos necesidad de comprender, esa no es una necesidad psicológica, de comprender yo, lo que hago, lo que soy, de comprender al otro, comprender a los otros, comprender lo que pasa. El comprender es una necesidad espiritual, porque en la comprensión siempre hay una salida de mi yo hacia otra orilla. Entonces la espiritualidad es trascendencia, satisface esa necesidad de comprender, ¿sí? Mira que una religión impositiva que no explica los símbolos, por ejemplo, no me permite a mí apropiarme. Entonces yo esos símbolos los tengo que vivir por costumbre, por hábito, por temor. O sea, ¿qué significado pueden tener para mí? ¿Qué impronta si yo no comprendo? ¿Sí? Total. La otra necesidad es de unión en todo sentido, de unión en esa relación cosmoteántrica, de unión de mis comportamientos con mis emociones, de mis pensamientos con mis acciones, de unión que significa coherencia y profundidad, una vida coherente, esa en que se están unidos eso que acabo de decir, los pensamientos, las acciones, las creencias, las emociones, el yo con los otros, lo otro con lo otro, en nosotros. O sea, esa necesidad de unión, de que las cosas respondan a algo. Entonces mira que por eso se necesita una vida atenta. Una persona que no es atenta no entiende qué relación puede haber entre este gesto tuyo de este momento y lo que voy a sentir yo, y la reacción o lo que va a producir en mí, y que voy a sentir luego acerca de la iglesia o la religión que tú profesas. O sea, una persona atenta es cuidadosa de que todo conecta con todo. Entonces, todo tiene que ver con todo. Era un principio pues presocrático, todo tiene que ver con todo. Entonces, en esa necesidad de unión, nosotros requerimos saber que las cosas están unidas con sentido, porque de esa manera trascienden. Entonces recordemos, espiritualidad siempre la conciencia, la trascendencia. Espiritualidad, conciencia de la trascendencia. De la trascendencia, Ajá. ¿sí? Conciencia de la trascendencia. Y por lo tanto conciencia, esa trascendencia me rompe, es la divinidad. Y porque yo soy divino, porque si me habita la divinidad, yo soy divino, es la dignidad de la que se habla en otras. Pues Confucio con lo que hablaba, ya estaba hablando de divinidad, por ejemplo, ya estaba hablando de dignidad, como lo luminoso en mí, ¿sí? La otra necesidad, entonces, necesidad de unión, necesidad de comprensión, ya dije, necesidad de utilidad. Como yo trasciendo, entonces no me quedo aquí solamente en esto, sino que yo me manifiesto en lo otro o en el otro, en lo que pasa, y la manera de vivir allá, de manifestarme allá, es que yo sirvo, tengo una utilidad. Nosotros somos seres teleológicos, seres de fines. Entonces siempre estamos preguntando el para qué. Así como preguntamos el por qué con una actitud epistemológica diferente, también de asombro y cuestionamiento, por qué, y hacemos ciencia, pues también preguntamos el para qué de nuestros hechos, de las cosas que suceden y que yo no he elegido. Y en ese para qué pues tengo respuestas desde distintas religiones.
desde distintos dogmas, desde distintas creencias, pero en ese para qué hay trascendencia, y yo tengo que sentir la utilidad, ¿sí? La espiritualidad me da un sentido de utilidad mía y de utilidad de los otros. Entonces, necesidad de comprender, necesidad de unidad, que da coherencia y profundidad, necesidad de utilidad porque somos seres teleológicos, seres de fines, tele, a lo lejos, teleológicos, que tendemos a cosas que están distantes, objetivos, proyectos, sueños. Y la otra necesidad es la de unicidad, de la singularidad, de sentirme único. Y mira que en ciertas religiones, pues en el cristianismo eso se da mucho, o sea, Dios conoce cada uno de tus cabellos, dice, conoce, ¿sí? Los lirios del campo y las aves del cielo, ¿cierto? Que es un evangelio de Mateo que bien explica el filósofo Kierkegaard, tiene solo un opúsculo, un librito, como de 100 y pico de páginas explicando este evangelio de Mateo. Entonces, pues soy tan singular que Dios sabe qué le voy a pedir, pues, o sea, se ocupa de un lirio del campo y un ave del cielo, no se va a ocupar de ti, Dios, que sabe que tú eres Jorge Iván Duque con esa barba. Entonces, sentirme singular. Entonces, mira que incluso ahí, viendo solo esas necesidades, podemos ver formas de organizaciones, formas de reunión, de grupos, continuar con el café de la semana pasada de poder y autoridad, en que estarían vulnerando y siendo coercitivos con la expresión de la espiritualidad. Cuando decimos, aquí nadie es irreemplazable, ¿qué estamos diciendo? Que tú no eres único, que tú no eres singular. Cuando para Dios soy singular, bueno, en esa espiritualidad cristiana, porque si algo le da a Jesús al pensamiento, pues hablando pensamiento, pues idiosincrasia occidental, la conciencia del yo. Ama a los otros como a ti mismo, mientras pues que hay otras religiones en que es el karma, el destino y el grupo, la colectividad por encima de mí. Pero en el cristianismo, que también eso se puede hacer otra lectura pues desde lo negativo, Jesús es como que nos recuperara el yo, ¿cierto? O sea, tú tienes, os puse nombre, mío soy, ¿cierto? Que eso es del Antiguo Testamento, eso pertenecería también a los judíos, pero no sé cómo lo leen los judíos. Entonces hay la necesidad de singularidad, de unicidad. Esas 4 necesidades las tiene cualquier ser humano, Jorge Iván. Comprender, unión, utilidad y unicidad. Y unicidad, sí, pues ahí como que todas empiezan con pues como hay un poquito de mnemotecnia, ¿cierto? Porque la unión se refiere a esa unión de todo con todo, que da coherencia y que da profundidad, ¿sí? Tremendo, sí. Entonces, cuando hablamos ya de religión, sí. Bueno, porque si nos estabas dando las necesidades espirituales, sí, y definíamos la espiritualidad como conciencia de la trascendencia, sí, ¿cierto? Bueno, entonces cuando hablamos de religión, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo entender la religión, las distintas religiones? Que esa trascendencia se le pone a un personaje, pues déjame decir así, pues es horrible decir así, pero déjame decirlo, a un personaje llamado Dios, que en algunas religiones, en el cristianismo pues se hizo hombre, es la única, y en otras ha tenido profetas, ¿cierto? Los judíos, los islámicos, han tenido profetas, ¿sí? Entonces, no puedo decir la palabra encarna, porque no es correcta académicamente, porque no solamente se encarna en el cristianismo. Entonces se representa en esa divinidad, la espiritualidad, y en toda religión hay una regla de vida, o sea, que esa regla de vida se tiene que ver, hay un hacer que son las ceremonias y los rituales, ¿sí? Hay un Dios, ¿sí? Un Dios, por eso el budismo no es religión. Mientras que en la espiritualidad es la trascendencia, pero no tengo que haberla puesto en Dios. Y en el caso, hay un sentido de grupo, pues hay una comunidad. Comunidad, una colectividad, ¿cierto? Que se vive de manera
de manera diferente. Sí. No sé sentido. Ahora, entonces es muy diferente. Y cuando ya pasa una confesionalidad, pues que ya hay toda una confesionalidad, es que ya hay todo un corpus teórico. La espiritualidad no tiene un cuerpo teórico, la espiritualidad me comenta, me conecta a mí. O sea, ¿cómo vive una persona espiritual? A veces dicen, una persona espiritual vive sin lo material. No, incluso hay una preocupación por lo material, por el cuidado de lo material. Porque una persona espiritual, como está conectada con todo, sabe que hay que cuidar lo material en la naturaleza, lo material en lo creado por el hombre, lo material del cuerpo del otro. O sea, es un cuidadoso de lo material, por supuesto que sí. No es la fuga mundi. Hannah Arendt dice, no, es la cura mundi, no la fuga mundi. Yo no me salgo del mundo. Antes estoy en el mundo, pero sin apegos. ¿Sí? Estar en el mundo sin ser del mundo es una frase muy bonita de Jesús a sus discípulos, ¿cierto? No, que le ruega, que le pide a Dios, por favor, déjalos en el mundo sin que estén en el mundo, ¿cierto? Entonces, esa es una persona espiritual. Puede estar en el mundo porque está conectado con todo, pero dándole sentido, dándole significado. Entonces, trascendencia, sentido y conciencia. Una persona espiritual es una persona muy conectada con todo y eso se puede reflejar en que es una persona muy atenta, muy atenta. No podríamos hablar de una persona espiritual sin ética, pero sí podemos hablar de una persona religiosa que está en el hacer incoherente y que no tiene ética, cuando todas las religiones tienen regla de vida. Pero además la regla de vida del Islam es una distinta a la regla de vida del cristianismo y a la regla de vida del judaísmo. En cambio la espiritualidad, no, la espiritualidad es común. Es común porque es la vivencia de eso que nos hace a todos mucho más que este cuerpo, independientemente de que creamos o no en que hay algo más allá de la muerte. Es mínimo, hay algo más allá en este solo presente. Nosotros estamos produciendo cosas en este momento, Jorge Iván. Estamos generando cosas con esta palabra, con esta mirada, con este sentado, con este licor que estamos tomando. ¿Sí? O sea, todo tiene que ver con todo. Estoy muy conectado, soy una persona muy responsable y muy cuidadosa. La cura mundi. Cuidado al mundo, no la fuga mundi. Sí, es que eso de hecho toma mucho sentido cuando nosotros escuchamos hablar que la clave dentro de la unión de la humanidad en las distintas religiones es cuando lleguemos a entender que es el mismo Dios, ¿cierto? Incluso Dios es uno. Lo que cambia es la regla de vida en la que yo me inscribo, me adhiero o la que sigo. Sí, eso es muy importante que las personas lo entendamos. Hay culturas que eso pues de pronto lo tienen más trabajado porque como hay distintas religiones dentro de esa misma cultura, pues no chocan unas con las otras, pero por ejemplo nosotros en este contexto latinoamericano, hablo propiamente de Colombia, todavía nos cuesta mucho abrirnos a aceptar, ¿cierto?, esas distintas religiones. ¿Y qué es lo que uno debe entender acá? Que claro, Dios es el mismo, pero la regla de vida, que yo lo llamo como la forma como nos relacionamos con Él, es distinta, cambia, varía. Nosotros desde el cristianismo obviamente pues tenemos la figura de Jesús como el Dios que se hizo carne, ¿cierto? Otras religiones lo mirarán desde otra perspectiva. Pero sí me parece muy importante, y aquí es donde yo creo que hay que profundizar en el énfasis que si bien está en el hacer, sí, porque el hacer, pero no el hacer desde lo ritual o desde las prácticas que me pide esa regla de vida, sino desde lo ético. Es importante que lo digas, sí, exacto. Claro. El énfasis siempre debe estar puesto en lo ético. Incluso hablando del cristianismo, y ahí es donde yo he encontrado en la espiritualidad carmelitana el fundamento de todo, que es simplemente vivir lo que Jesús enseñó, está en el amor. La regla de las reglas, la norma de las normas, ¿cierto? Es el amor como el criterio fundamental. Entonces ahí es donde uno puede decir, ¿cuál es la regla de vida del cristianismo? No es el catecismo, ¿cierto? Ni siquiera los mandamientos. La regla de vida del cristianismo es el amor. Y ojalá todos entendiéramos que desde el amor yo empiezo a desarrollar mi vida, mis comportamientos, y eso es espiritualidad, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo creo cobra sentido el tema de la espiritualidad, el tema de la conexión con todo, desde esa experiencia amorosa. Entonces qué bueno que entendamos aquí esto, me parece pues como importante que tengamos en cuenta que espiritualidad, como tú dices, no es esa conciencia de que somos trascendentes. Nosotros podemos decir de que somos habitados por la divinidad, que hay una conexión con la divinidad, llámenla como la llames. Lo que impactará la espiritualidad es
en el ethos, ¿cierto? En la manera de vivir, en la manera de comportarnos. O al menos ahí es donde tiene que generar un impacto, diría yo. Sí. Sí, lo que pasa es que cuando nos metemos en letos, pero si tú eres preciso y tú por tu formación teológica y filosófica lo sabes, debemos mejor, la religión pide que eso se vea en la moral, no en el etos, porque mira que la moral, cuando hablaste del amor, yo decía, ese es el discurso de un islámico, el amor, es que ese es muy el discurso que nos atraviesa Occidente, ¿cierto? Con eso que es poderoso, ámate, ama al otro como te amas a ti mismo, ¿cierto? Pero no es esa la espiritualidad del Islam, no estoy diciendo que sea una mala ni perversa, no es esa, ¿cierto? Entonces, que se vea en esa moral, obviamente, pues sí, hay gente que está adscrita a un partido político y es incoherente con el partido político, o sea, no hablemos aquí pues de los incoherentes porque no podríamos hablar de nada, pues, y gente que dice que es vegetariana y hace otras cosas y pues se pone zapatos de cuero como yo, por ejemplo. Pues entonces, no, hablemos de las cosas que sean coherentes. Entonces, la religión se tiene que ver es en una moral que está dictaminada por esa religión, por la regla de vida, mientras que la espiritualidad sí tendría que ver con un ethos, que es algo más formal, porque como queda conectado con todo, con Dios, con todo lo que sea la divinidad, con el hombre, cualquier hombre, ¿cierto? Y con el cosmos, puede ser el de Dubái o el de acá, pues puede ser la selva chocuana o la selva africana, pues eso de todos modos yo estoy conectado. Entonces, si se ve el espiritual, o sea, ¿cómo vive una persona espiritual? O sea, vive, no, obviamente tiene mucha autognosis, tiene mucho conocimiento de sí mismo, sí, porque está conectado con el mismo para cuidar esa coherencia de sus pensamientos y sus actos, esa coherencia de sus creencias y sus emociones, esa conciencia, esa relación con el otro. Si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a conocer al otro? Pero no está viviendo como un eremita, pues ensimismado, no, está viviendo. La persona espiritual está en el mundo, pero está habitando el mundo de manera distinta, con una atención diferente, con una conexión diferente, con una responsabilidad diferente. Que eso finalmente, esa conexión se traduce en ética, porque ¿qué son todas las fallas éticas o los irrespetos o las injusticias o las crueldades? Pues una ruptura de la armonía. Y la armonía, pues el estar conectado, la armonía, la conexión siempre es armonía. Conexión, no estoy diciendo juntura, es armonía. O sea, el ser humano ha atendido la búsqueda de lo verdadero, que es toda lo racional, pues lo intelectual. La búsqueda de la belleza, esa dimensión estética. La búsqueda de la bondad, la dimensión ética. Y esa dimensión que apuntala todas esas búsquedas es la dimensión espiritual, ¿cierto? Porque cohesiona todo. Entonces es la belleza, pero en la verdad, ¿sí? Es la verdad, pero para el bien. Es el bien, pero el bien verdadero, el bien no atravesado. O sea, la que apuntala todas esas cosas es la espiritualidad, porque es la que le da, la que teje todas las otras y le da cohesión. Entonces, es un absurdo. Los estados que se llaman laicos, que bien pueden existir laicos, o los estados con libertad de religión, que más faltaba que no existieran, que bravo, que aplaudo que existan, pues están muy equivocados, muy mal formados cuando llaman estado laico a no permitir la expresión espiritual que finalmente se ve en muchos objetos, cuando las personas no tienen una religión, es tan necesaria esa búsqueda de lo espiritual, Jorge Iván, que a mí me llama la atención en esas cosas que no vamos a decir el nombre, que a ti y a mí no nos gustan, esas cosas de moda, esos cursos, esos discursos, reuniones, etcétera, libros, ya tú y yo sabemos de qué estamos hablando, pero no lo vamos a decir, queridos contertulios, en que se dice, no vamos a tener una religión, pero terminan haciendo como un acompañamiento de 10, 15 personas y terminan prendiendo una velita, pues porque la bebé, no tenemos hoy velita, la semana pasada pusimos velitas, porque hay la velita que es la luz. Terminan igual dándose un abrazo. Termina habiendo un líder y es lo que Juana diga, o sea, termina habiendo un líder, termina habiendo una sacerdotisa, o sea, terminan haciendo una pseudo religión. O sea, a mí me causa un poco de prurito, déjame que le diga algo Iván, pero me causa así como escozor, como que me da una piquiña, pues, que están huyendo de la religión y finalmente se agrupan, porque necesitamos agruparnos, necesitamos creer que creemos en lo mismo. Ahora vemos una palabrita acerca de la fe, creer que creemos en lo mismo,
en lo mismo en alguna cosa, entonces nos inventamos lo mismo para creer y tenemos la metáfora con la que siempre necesita el ser humano, la metáfora, el mostrar eso con un símbolo, entonces siempre que nos veamos vamos a tomar frangélico, pero no, que cuando nos veamos y tomemos frangélico, ya sé, que ponemos las copas así a esta altura, tómala, pero Jorge Iván, y que poníamos las copas a esta altura y que tú dices tal cosa, como los niños cuando inventan juegos, así tú ves a los adultos en grupos reunidos inventándose pseudo religiones, no, siempre en estas reuniones vamos a tomar eso, ya, pues, haga de cuenta, el vino, pues el cáliz del catolicismo, ¿cierto? El mismo velón de la luz, entonces es una necesidad y obviamente que hay metáforas que son que las tiene esta religión y cualquiera, que un ateo las tiene para simbolizarle a su hijo. Tú acabaste de decir para la meditación, pero cualquier ateo le provoca arrullar a su niño con música del agua y hablarle de la Pachamama y del río, y el río que te sana y el río que te cura y el Dios río, pues ya, y es inevitable, sí, es inevitable. Entonces es gracioso porque eso no lo podemos mutilar, es más, si lo mutilamos, terminamos haciendo cosas que pueden ser incoherentes, terminamos haciendo cosas que no tienen como un corpus teórico que las sostenga, entonces son muy pasajeras, ¿sí? No sé, Tita, si es por que me apasiona el tema, se nos va el tiempo súper rápido, 15 minuticos para desarrollar fe, que la acabaste de mencionar, mística, que también es importante, ¿no? La fe y la mística, y si vas a decir algo de la espiritualidad carmelitana, pues que como que introdujiste allí, esas tres cositas, una palabrita, no sé, de espiritualidad carmelitana, de la mística, de la fe. Bueno, la fe, sabemos, cuando tengamos el café sobre la virtud, pues habrá que mencionar que han salido ya muchos cafés, las virtudes cardinales, el cardo, el quicio, que son templanza, sabiduría, prudencia y fortaleza, y a esos se les añadió muy sabiamente, las tomó el cristianismo, el catolicismo, y le añadió fe, esperanza y caridad, en una estatura, en un soporte, en un sustrato teórico que creo que ningún filósofo que estudie la virtud como virtud y estudie las virtudes se resista a pensar que en su libro o en su ensayo puede comentar estas tres teologales, fe, esperanza y caridad, como si no fueran del mismo tamaño que que las cardinales. O sea, fue una selección bien hecha, porque de todos modos, desde Aristóteles, yo creo que el mismo Aristóteles estaba llamando a tengamos caridad, ¿cierto? Cuando hablaba de la amistad, ¿sí? La esperanza, pues además era lo que se le vendía, pues Leonidas, los 300 estuvieron ahí, pues por pura esperanza, ya tuvimos el café sobre la esperanza. La fe, pues al Dios desconocido llega Pablo, pues allá a Atenas, creían no solo en un Dios, creían en miles de dioses, miles de dioses. Resulta que yo digo, crea en el Dios tomate, en el Dios árbol, en el Dios silla, pero crea. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Es muy difícil la vida sin fe, porque la fe es, para nosotros y para la que sea, creer en lo que no se ve. Resulta que esas personas que solamente están en lo inmediato, ¿cómo es que dicen no creo sino en lo que me como? Creo que sí. Sí, que dicen, no creo ni en lo que me como, algo así dicen. Es que es muy horrible lo que dicen, pues, no creo sino en lo inmediato, no creo sino en lo inmediato. ¿Cómo puedes amar? ¿Cómo puedes amar? Pues, tú cómo estás adentro de esa persona, o sea, si tú amas, hay un voto de confianza. ¿Cómo puedes hacer compromisos con el otro o pedirle al otro compromisos si el otro te está entregando su futuro? Tienes que creer en eso que no ves, como el tiempo futuro. ¿Cómo puedes sustentar proyectos, formular proyectos? Pues inclusive trabajar en la ciencia, si tú no estás creyendo inclusive en una posibilidad tuya de encontrar algo que la ciencia no ha encontrado. O sea, ¿cómo se puede vivir sin fe? Es una vida completamente desgraciada e inhumana, porque en el Café de la Esperanza hablábamos que la esperanza es algo que ratifica la humanidad, ¿sí? Entonces, vivir sin fe, yo no estoy diciendo viva con fe en el Dios de Jesús o viva con fe en el Dios de Alá, no, viva con fe inclusive cuando veamos el ateísmo de Feuerbach, viva con fe en el hombre, entonces por lo menos crea
en el ser humano, crean lo mejor del ser humano. Usted está acompañado de 10 seres humanos horribles, le creo, le acepto que usted vive con los 10 humanos más horribles que han nacido en toda la historia de la humanidad. Pero por favor, crea que hay otros seres humanos que usted todavía no se ha encontrado con ellos, que valen la pena. O sea, siempre hay que creer, hay que tener fe en uno, fe en lo otro, fe en los otros, fe en lo que pasa, fe en el futuro, fe en la alegría, fe en el amor, Exactamente. ¿sí? Entonces, por supuesto que es algo que constituye y configura al ser humano, ¿sí? Bellísimo. Y la mística, ¿no? Pero tú eres el que me puede hablar de mística, mija. Eso tiene esa materia de mística, allá en Ávila, pues es introducción a la mística. Sí, pero toca Francisco Javier Sancho, sí. Como una definición de un minuto, Claro, sí. sí. Pues Porque nos quedamos sin tiempo, pero no nos podemos ir sin hablar cierro mío, con MY, cierro el ojo ante lo inefable. La mística es una vivencia de la espiritualidad de una determinada religión, pero también ha habido místicos, ojo con lo que voy a decir, como al margen propiamente de una religión, y más bien experiencias místicas han llevado a la constitución de espiritualidades y luego podríamos decir, pues llevaría de una religión, ¿sí? Entonces, la mística es una experiencia muy profunda de lo inefable, sin palabras. O sea, Teresa de Ávila hizo un trabajo muy lindo porque tenía ese don de la palabra para poder comunicar lo que ella sentía. Entonces, es un cabe mí, dice ella, junto a mí Jesús. O sea, un sentir lo divino, estar adentro de lo divino, como Isabel de la Trinidad. Esa metáfora de la esponja nos sirve muy bien. O sea, el agua, la esponja está en el agua, pero el agua está en la esponja. La experiencia mística es un poco eso, ¿cierto? Que ya, qué parte del agua es la de la esponja y qué parte del agua es la que no está en la esponja. Bueno, todo eso está ahí como fusionado. Entonces, mística se llama mística porque viene de miedo de cerrar los ojos, de ya sin verlo, solamente con la experiencia. Pues es una experiencia trascendente e inefable. Trascendente, inefable. Sí. Sí. Y la espiritualidad carmelitana tiene pues un sello muy muy particular porque una de las grandes cosas, ahorita decíamos, pues es que Teresa no le aportó a la religión, pero sí aportó pues a la religión como tal, ella no creó otra religión, al catolicismo, pero una comprensión de Jesús que fue básicamente ya la espiritualidad teresiana es cristocéntrica, y lo que ella tanto nos aportó es la sacratísima humanidad de Cristo, como ella decía, ¿cierto? El entender a Dios desde su mano, que nos lo han dicho tantos, pues tan importante es el ser humano para Dios, que Dios se hizo hombre para venir a vivir la experiencia de nosotros, pero también ella revoluciona, cuando hablábamos de mística de subida o mística de bajada, la mística de su vida era por mis propios méritos, que es la ascesis. La ascesis es un concepto que toma el cristianismo, y en la época que todavía hereda Teresa, la ascesis es yo alcanzo por mi esfuerzo. La ascesis nace en el seno del pensamiento griego como un ejercicio metódico y repetitivo para alcanzar la excelencia. Primero en el cuerpo, la ascesis era para el deporte. Luego la ascesis ya lo vemos pues en Epicuro, los estoicos en Epicuro, y más tarde pues latino Séneca, como el cultivo de sí, el ejercicio de uno mismo. La ascesis, cuando hacemos retiros espirituales estamos haciendo ascesis, ¿sí? Entonces la ascesis que hereda, el ascetismo que hereda Teresa es en la mística de su vida, que es por mi esfuerzo. Entonces es negándome a mí mismo por mi esfuerzo. Por eso había esas prácticas que nos pueden asustar, queridos contertulios, que vemos en literatura de la época, en películas pues de esa época, de autoflagelarme, de torturarme, de no comer para alcanzar a Dios. Con Teresa, cuando ella recupera la sacratísima divinidad de Cristo, es la mística de bajada. No, es la mística como un don, no es por tu esfuerzo, sino la mística como un don. Él viene y te habita, y tú nomás tienes que dejar habitarte, pero como la esponjita de Isabel de la Trinidad. Ok, bueno, no, excelente, excelente. Simplemente complemento lo que tú dices. Sí. Hacer una distinción muy grande entre lo que es mística y fenómeno místico, que tú me lo explicaste, sí, porque las personas
cuando hablan de mística, generalmente lo asocian es con Estoy los levitando, fenómenos. con los fenómenos, Exacto, sí, que se claro. presentan, es algo muy distinto, es desde lo que tú nos dices, sí, vivencia de la espiritualidad, sentir lo divino, estar dentro de lo divino como una esponjita, ¿cierto? Aquella realidad trascendente e inefable. Sí. Bueno, nos tocó así como ese cierre tan rápido porque vas a recomendar el libro. Sí. Y... bueno, pues una persona espiritual es una persona que está tan conectada con todo, que en todo encuentra la armonía, la verdad, pues la belleza, entonces no es excluyente. Y un día pues tengamos el café sobre la inclusión, lo que pasa es que yo creo que ese café va a estar muy revolucionario porque yo tendré muchas quejas para hacer. Entonces pues este fue como mi filósofo, los contertulios saben que fue mi filósofo el año pasado y creo que este librito quedó sin comentar cuando hablamos de Chul Han, tanto la expulsión de lo distinto, la expulsión de lo distinto de Chul Han. La crítica mía hacia la inclusión, pero la crítica mía hacia la inclusión es que ahora estamos hablando mucho de inclusión. Jorge Iván, una persona espiritual no es excluyente y una persona de la religión de Jesús, pues del Dios de Jesús no es excluyente, no es excluyente. En otras religiones podría ser excluyente, en la de Jesús ni riesgos, porque no puede ser casualidad que todo el mensaje de Jesús es en unas escenas, en unas situaciones, en unas circunstancias que Él siempre está con el excluido, Él siempre está con el marginado, eso no puede ser coincidencia. Total. Entonces, se nos dicen cosas como pues un lenguaje inclusivo, se habla de ser inclusivo porque admitimos diferentes comportamientos y expresiones pues de la identidad sexual y porque estamos luchando contra un lenguaje que a qué hora se marcó ese lenguaje, por no utilizar la palabra satanizar porque es una palabra religiosa, satanizó el lenguaje. Entonces creemos que somos incluyentes porque decimos todes y no todos o todas, pues bueno, decimos la E, se está usando la E, se están imponiendo unas cosas y decimos, pero en ese mismo almacén en que dicen que son incluyentes, venga, tienen una rampa para que lleguen ahí, tienen la factura en braille para el ciego, tienen la rampa para el hemipléjico, tiene, se quita usted el tapabocas para que le vea la boca el sordo, o le habla usted en lenguaje de señas al sordo, tiene los precios en braille, entonces no diga que usted es incluyente, pues estamos despegados de eso. Y si, como dice John Locke, lo único que no puede tolerarse es la intolerancia. Entonces, si usted es incluyente, tiene que incluir a aquellos que no incluyen de la manera en que usted piensa que se incluye. Totalmente. Una persona espiritual es una persona incluyente, ¿cierto? Y eso que nos queda también de reflexión. Porque está conectado con todo. Sí. Gran manera de cerrar este cafetita. Mil gracias por tu iluminación frente a la espiritualidad. Esperamos que también haya sido importante para ustedes, para aclarar muchas cosas, la diferencia con lo que es religión, ¿cierto? Porque ahí se generan pues muchos choques. Eduquemos en la espiritualidad y la religión ya vendrá después a darnos un aporte dentro de las prácticas, dentro de lo ritual, pero que no vivamos una religión sin espiritualidad, que eso sí nos hace mucho daño y por eso es que vemos tanta gente pues como tan alejada. Y la invitación a ser espirituales dentro de la filosofía se vale, claro. Obviamente. Esa espiritualidad es estar conectados con todo, no excluir, antes incluir y bueno, y vivir sobre todo con esa conciencia de la trascendencia. Titano, mil gracias, como siempre, excelente, gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes, gracias por seguir con nosotros. Dentro de 8 días nos vamos a tomar un chocolatico delicioso, caliente. Así que... Exacto, así que preparen su chocolate para que el próximo Café Filosófico estén ahí compartiendo con nosotros y esperamos que tengan entonces pues una gran semana. Gracias, Titita. Gracias, Jorge Iván, feliz semana. A todos ustedes, nos vemos en el próximo Café Filosófico.